La unidad de medida en lo que quiero medir, a eso se le llama magnitud fundamental. En el caso de la derivada, necesito hacer más de una medición para poder calcular. Por lo tanto, para calcular la densidad hay una fórmula que nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces tengo que conocer la masa y el volumen para poder calcular la densidad. ¿Listo? Entonces, el ejemplo más sencillo es en el caso del agua, ¿listo? Si yo tengo 1 litro de agua, son 1000 mililitros. Y esos 1000 mililitros tienen una masa de 1000 gramos. Por lo tanto, la densidad del agua, 1000 dividido entre 1000, ¿cuánto me da? 1 gramo sobre mililitro. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder calcular la densidad? Primero, conocer la masa. Pero la masa en los elementos que vamos a utilizar o que vamos a usar, vamos a conocer, puede variar. Puedo tener algunos elementos, ¿cierto? Puedo tener algunos, cuando digo elementos es cualquier material. Puedo tener algunos elementos que tengan una forma definida. ¿Sí? Que tenga una forma definida. Los elementos pueden tener figuras geométricas. Perdón, pero para esto es para calcular el volumen, ¿listo? Para calcular el volumen. Cuando voy a calcular el volumen. La masa es una magnitud que es fundamental. ¿Qué utilizamos para medir la masa? ¿Cómo medimos la masa? ¿Cómo medimos la masa? ¿Cómo Con un medimos la masa? Peso. Con un peso, una balanza. Una balanza ¿Listo? es. Ahí, entonces el sólido o el elemento se pone sobre la balanza y la balanza me va a decir cuál es la masa de esa sustancia. Pero si es un líquido, ¿cómo puedo calcular la masa de un líquido? ¿La masa de un líquido? La masa de un líquido. Si quiero saber cuánto me pesan 1000 mililitros de agua, ¿qué voy a usar? Bueno. ¿Cómo? Repita. ¿Cómo? Si voy a calcular la masa de 1000 mililitros de agua, ¿qué Empiezo. debo usar? La masa. O sea, un líquido masa. Una taza, Pueden poner el agua en la balanza. Se coloca en un recipiente y se pesa. Se pone un recipiente, se pesa el Sí, recipiente tiene y razón. luego le agregamos el agua, los 1000 mililitros de agua y luego le quitamos la masa del recipiente. ¿Listo? Y ahí obtenemos la masa del elemento. ¿Listo? La masa. Para los sólidos, directamente la balanza. Para los líquidos. Uy, señor. Listo, directamente la balanza. Y para un líquido, entonces pesamos el recipiente, El recipiente donde vamos a depositar el volumen del líquido y luego pesamos el recipiente con el líquido. más el líquido. Y por último, hacemos la diferencia, una resta. ¿Listo? ¿Qué resta? A lo que pesamos acá, le quitamos esto de acá. ¿Listo? Entonces ahí obtenemos la masa de un líquido. Ahora, para el volumen, los elementos que tienen figuras geométricas, entonces utilizamos las fórmulas para calcular el volumen de esa figura geométrica. ¿Listo? Si hablamos, por ejemplo, de un cubo, un material, vamos a decir que Arena. un metal, Tierra. ¿listo? Aluminio, lo que sea. Tierra. Tiene forma de cubo.
Entonces medimos las tres longitudes, ¿cierto? Ancho, alto y profundidad. ¿Listo? Medimos los tres y entonces ahí es volumen del cubo. Multiplicamos la base por la altura por lo ancho. ¿Listo? Entonces los tres valores van multiplicando. Y ahí, como si van unidades de qué? ¿Qué medida es? Longitud, ¿cierto? Entonces va el resultado longitud al cubo. Entonces metros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿Listo? Ahí medimos de esta forma. Metros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿Listo? Y si tiene, por ejemplo, es un sólido, pero no tiene ninguna forma regular, tiene forma irregular. Entonces ahí como medimos el volumen de un sólido de forma irregular, que no tenga ni forma de esfera, ni de cubo, ni de pirámide, sino que sea amorfo, no tiene ninguna forma específica. ¿Qué podríamos hacer? El principio de Arquímedes. ¿Listo? Es decir, tenemos un recipiente, depositamos un volumen y que me quede un volumen considerable para poder medir. Medimos el líquido, ¿cierto? Utilizamos una probeta y depositamos agua. Sí o sí debe ser agua. ¿Por qué agua? Por la densidad. No le va a alterar el resultado. ¿Listo? Entonces, en ese orden de idea se deposita la figura irregular. ¿Y qué pasa con el volumen del líquido en el recipiente? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Y ahí volvemos a calcular otra vez cuánto me da el volumen del recipiente con el sólido insertado. Entonces, la diferencia de lo que había más lo que llegó a ver, entonces ese sería el volumen. En ese caso podríamos utilizar mililitros, pero la relación entre mililitros es igual 1 a 1 con centímetro cúbico. Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. ¿Listo? Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Y ya teniendo estos dos resultados, entonces sí se aplica la fórmula de densidad masa sobre volumen. La densidad es una propiedad específica de cada sustancia. Yo les decía cuando inicié, el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Quiere decir que toda, ¿cierto?, agua pura va a tener esa densidad. Si por ejemplo decimos que el aceite tiene una densidad de 0,95, entonces ese aceite tiene una densidad de 0,95. Si está en otro lugar, en otro lado, igual la densidad sigue siendo la misma. ¿Listo? Sigue siendo la misma. Preguntas hasta ahí, es muy sencillo, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo medimos la masa? Con la balanza. ¿Cómo medimos el volumen? Una probeta. ¿Listo? Acá una balanza. ¿Listo? Aquí hay varias formas. También tenemos pipetas cuando son volúmenes más pequeños. ¿Listo? Pero ¿sí saben qué es una probeta? Es un material de vidrio, como un tubo, como un vaso, y viene milimetrado. ¿Sí? Viene como una regla. Larguitos, pequeños. Ah, sí. La que se utiliza para hacer experimentos se llaman tubos de ensayo. En la probeta es para medir. Probeta es específico para medir volumen. Y los experimentos, reacciones y demás son en tubos de ensayo. ¿Listo? Entonces les paso la guía, vamos a encontrar eso. Algunos ejercicios. Entonces, que nos digan, por ejemplo,
¿cierto? No, no se escucha porque se lo cortó. Ahorita sí, yo. Un Eso tiene ejemplo. cero, mi micrófono. Ahorita miramos. Corta el video. Calcular Pues que usted no sabe editar. Yo subo. Bueno, ¿Cómo me dice La el mío masa. ahorita, muchacho? No, Vamos subir mientras a estamos- calcular la masa y también se puede hacer a partir de estos dos datos, ¿listo? De la densidad y el volumen. La masa de un cubo de aluminio de 2 centímetros por cada lado. quedó grabado. Más ahí estamos. Un cubo de Las dos aluminio veces que pasó. de 2 centímetros por cada lado. ¿Listo? Entonces, tenemos el cubo. Ya había dibujado el cubo por allá. Sí, ahí está. Es que es bien bonito con colores. ¿Listo? El cubo. Eso fue todo el Barbie. Chévere color. Asimetría, mira, mira. Con sombras todo bonito. Así como no, sí. ¿Listo? Hay 2 centímetros acá, 2 centímetros acá y 2 centímetros acá. ¿Listo? Ahí están las 3 dimensiones. Primero vamos a calcular el volumen. Volumen es igual a la base por lo alto por lo ancho. Volumen es igual a 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Y es igual. Ahí es 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. 8. 8. 16. 8 centímetros cúbicos. ¿Listo? Si su densidad es 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Listo? Esa es la densidad del aluminio. Entonces, partimos de la fórmula. Densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Listo? Me piden calcular la masa. El volumen está en este lado y está dividiendo. ¿Qué hago? Despejamos. ¿Listo? Entonces digo, masa es igual a la densidad por el volumen. Y digo que la masa es igual a densidad 2,70 gramos sobre centímetros cúbicos. Unidades siempre, recuerde que en química 2,70 no es nada, pero 2,70 gramos sobre centímetros cúbicos es la densidad del aluminio. ¿Listo? 2,70 no es nada, no significa nada. 2,70 gramos sobre centímetros cúbicos corresponde a la densidad del aluminio. Si no ponemos unidades, estamos graves. Y ahora el volumen, 8 centímetros cúbicos. Cancelamos centímetros cúbicos y me da 2,70 por 8. 8 por 3, 24. ¿Cierto? Entonces da menos de 24 porque no son 3. Y entonces aquí ¿qué hacemos? Le agregamos un 0 para dejar 2 decimales. Cancelamos volumen y me queda 21,60 gramos. ¿De quién? ¿De quién? Aluminio. Del aluminio. ¿Listo? Ah. Y así vamos a encontrar ejercicios en la guía. ¿Listo? El día lunes, obviamente, copiamos la guía ahorita. El día lunes intenten hacer los ejercicios, de igual son muy sencillos, pero el día lunes revisamos los ejercicios. Para el día miércoles realizar la evaluación. ¿Listo? Les voy a pasar la guía. Como no ¿quiénes trajeron cuaderno de química inorgánica?